Os supongo que ya sabréis, hoy 24 de febrero, de marzo, perdón, se cumple un mes de la invasión de Ucrania por parte de Rusia. La invasión se produjo el 24 de febrero y hoy ha pasado justo un mes. Recordad lo que estabais haciendo aquel día. Yo lo recuerdo a la perfección porque cuando me enteré, me levanté por la mañana, miré el móvil para ver la audiencia de cómo había funcionado las primeras horas de la contracrónica, cosa que hago todas las mañanas, y a ver si ha habido algún problema en la publicación, porque el programa se autopublica solo a las 12:30 de la noche y, bueno, pues no todos los días estoy a esa hora despierto para ver si está o no está publicado. Echo un vistazo y veo que, que miro el periódico y había empezado la guerra a Ucrania. Me enteré por el Wall Street Journal, una aplicación que tengo en el móvil del periódico. Y nada, pues me pegué un brinco de la cama, me vine aquí, me senté, me puse a mirar cosas, porque no, la más había hecho un programa sobre Ucrania precisamente ese día, y en el programa, el curso del programa, había dicho que no sabía si la guerra iba a producirse o no, no tenía ni idea. Pero existía la posibilidad, pero yo me resistía a creerlo. Digo, no puede ser, no tendría mucho sentido que un país tan grande como Rusia, una potencia nuclear que está en el Consejo de Seguridad de la ONU, etcétera, se meta en un lío semejante, a no ser que lo vean muy claro, es decir, que tenga prácticamente el país rendido, que ya lo haya hablado con alguien dentro de Ucrania, es decir, que cuando entre con sus tanques haya alguien en Kiev que les eche una mano y que se haga con el país en cuestión de un par de días. Era la única opción que yo había manejado, ¿no? Claro, lo que no pensé, y creo que como yo nadie pensó que íbamos a encontrarnos con una como esta. Bien, pues lleva el Independiente hoy un tema en el que, firmado por Ana Alonso, que es una periodista de este periódico que está llevando lleva muy bien los temas internacionales y este en concreto lo está llevando bastante bien, que cuenta lo siguiente. Un mes de guerra en Ucrania deriva en la batalla por las ciudades, tal y como estamos viendo. Desde el punto de vista estratégico, es lógico que haya derivado en las ciudades, habida cuenta de que Ucrania es un país esencialmente llano. Solo tiene montañas lo podéis ver en este mapa que ha puesto el Independiente, que es un mapa político, pero también tiene características físicas. Podéis ver la cordillera que hay al sur de Leópolis, justo encima de Rumanía, pues ahí veis que está el terreno un poco más accidentado, esos son los Cárpatos, y ahí es la única parte montañosa de toda Ucrania. El resto son colinas, llanos, no es un país como España, vamos, que tenemos montañas y sierras en todos los lados. ¿Qué supone esto desde el punto de vista bélico? Sobre todo este tipo de guerra que está haciendo Rusia, que es una guerra un poco antigua, ¿no? Una guerra un poco del siglo XX. Bueno, supone que la única manera de defender este país es encastillarse en las ciudades, ya que no tienes serranías, no tienes desfiladeros, no puedes refugiarte en un valle con difícil acceso, etc. Es un país relativamente fácil de invadir. A los nazis no les costó mucho en los años 40, en la Segunda Guerra Mundial, pero se encontraron con el mismo problema. Y es que los soviéticos en aquel entonces se atrincheraron en las ciudades. Bien, pues lo que se ha encontrado Putin es exactamente lo mismo. Bien, aquí en este mapa que nos ofrece el Independiente nos encontramos con los avances que se han ido produciendo a lo largo del último mes, que como vemos le falta bastante a Putin por invadir. Lo que es el Donbass lo ha invadido en su totalidad. Vemos ahí las ciudades de Lugansk y de Donetsk, que ya estaban controladas por los rusos antes, aunque no todos los oblast completamente. Esto sí ya los ha ocupado. Vemos al sur Crimea. También han avanzado desde Crimea. Crimea ya estaba en manos rusas, en abanico desde ahí. Luego, en el norte del país, Chernigov, Kiev y Kharkov son ciudades que están ahora mismo siendo sitiadas, no han podido avanzar más y ya está, y no tienen más líneas de avance. Las principales ciudades del país, que son Kiev, Kharkov y Odessa, están todavía en manos del gobierno ucraniano y ahora mismo lo que se debaten es Mariupol. Mariupol la están arrasando. He puesto esta mañana en Twitter unas imágenes que han facilitado de dron de la ciudad y la verdad es que son escalofriantes, porque lo que ha hecho este hombre con aquella ciudad es una ciudad que lleva algo así como 20 o 25 días sin agua, sin luz y con miles de resistentes en su interior. Mariupol es una ciudad de unos 400.000 habitantes que está en el mar de Azov, que es este mar pequeñito que hay aquí, que tenéis ahí, que es donde desemboca el río Don. Y bien, no sabemos si la terminarán tomando, pero es muy probable. La tienen rodeada ahora mismo. Supongo que después se dirigirán hacia Odessa y hacia Dnipropetrovsk, que está allá en la cuenca del Don. O directamente, si consideran que pueden hacerlo, se irán a por Kiev. Lo desconozco, no sé cuál es el plan o la estrategia que tienen ahora mismo los rusos. Desde luego, sí sabemos cómo están haciendo la guerra. De la manera más salvaje posible,
para los ucranianos y también para sí mismos, porque se habla de 10.000 bajas rusas, que es una barbaridad, es más de lo que perdieron los rusos en Afganistán en los años 80 y muchísimo más de lo que perdieron los estadounidenses en Irak en 10 años de guerra, entre el año 2003 y finales de 2011. Así que está siendo tremendamente mortífera para los rusos. Bien, lo que nos cuenta Ana Alonso es esto. Lo que, ya digo, esta periodista lo lleva bastante bien. La meta es destruir Ucrania y para conseguirlo el Kremlin busca destruir nuestras ciudades. Vitaly Klitschko, alcalde de Kiev, la capital, habla en nombre de los regidores de las principales urbes del país. La invasión que ordenó el líder ruso Vladimir Putin hace justo un mes ha derivado en una batalla por las principales ciudades de Ucrania. Y desde ellas se ha levantado una resistencia feroz, encabezada por las autoridades locales. Estamos luchando contra uno de los ejércitos más poderosos del mundo, pero no nos rendiremos. Rusia nunca dominará Kiev. Bueno, está bien que lo diga para que la gente resista, pero no sabemos si realmente llegará a tomarla. Si desde luego si la toma va a ser en ruinas, como ha sucedido con Mariupol. Asegura el ex campeón mundial de boxeo que está afrontando estas semanas el combate de su vida. Vitaly Klitschko participa junto con otros alcaldes como líder de la Asociación de Municipios de Ucrania en un encuentro con autoridades municipales europeas y periodistas con el fin de dar a conocer cómo evoluciona la guerra y cuáles son sus demandas más urgentes. Entre ellos está el vicealcalde de Mariupol, Sergei Orlov, que describe el infierno que vive esta ciudad martirizada por las fuerzas rusas. El primer objetivo de Putin era conquistar Kiev, la joya de la corona, la capital, obviamente. Con unos 3 millones de habitantes, había concebido una guerra relámpago que condujera a un cambio de gobierno en la capital. Y de ahí, quien se hace con la cabeza, pues se hace con el resto del cuerpo. En todas las guerras siempre lo primero que se trata uno, en este caso el que lleva la ofensiva, es apoderarse de la capital. Sucedió en la Guerra Civil Española. Franco intentó hacerse con Madrid en noviembre de 1936, pero no lo consiguió porque los madrileños en aquel entonces resistieron. Bien, con unos 3 millones de habitantes, tal había concebido una guerra relámpago que condujera a un cambio de gobierno en la capital. El Kremlin no calculó bien la capacidad de resistencia de las tropas ucranianas, la firme voluntad de los ciudadanos y una fortaleza del liderazgo del presidente Volodymyr Zelensky, que sigue al pie del cañón en la capital ucraniana. Desde Kiev, Zelensky ha librado una batalla mediática excepcional, y esto es cierto, que está teniendo sus frutos. Esto os lo comentaba en una contra de hace unos días. Los ucranianos cada vez están más unidos a pesar de las numerosas bajas civiles, que parece que irán en aumento. A la vez está lanzando su mensaje al mundo con éxito. Ha intervenido en el Parlamento Europeo, en el Congreso de Estados Unidos, en el Parlamento Británico, la Asamblea Nacional Francesa, la Cámara de Diputados italiana o la Knesset israelí, entre otros legislativos por videoconferencia. En el Congreso de los Diputados español no ha intervenido, no lo sé por qué, no sé si le han invitado o no, pero si interviniese es probable que los putinejos locales, ya sabéis, esa gente de Podemos le abucheasen o algo así, o se levantasen para no escucharle. El mensaje de fondo es el mismo. Ayudadnos, esto va con vosotros también, pero lo adapta a los interlocutores con alusiones históricas muy ilustrativas. A los británicos les habla de los nazis, a los estadounidenses del 11S y a los israelíes de su persecución. Zelensky es de origen judío, lo que no parece importar a Putin, que habla de que en Ucrania libra una operación militar especial dirigida a desnazificar y desmilitarizar Ucrania. Bueno, desmilitarizar ya lo hemos hablado aquí en alguna ocasión, es obvio, si haces una guerra contra alguien es para desmilitarizarle, no hace falta que lo digas, pero lo de desnazificar con un presidente judío, pues no sé, no termina de encajar las dos piezas. Pero en fin, algo tiene que decir para la salvajada que está perpetrando en Ucrania. El primer paso está, en primer plano está Zelensky, y sobre el terreno los alcaldes, como Vitaly Klitschko, Andrei Sadovil de Leópolis o Vladimir Boychenko de Mariupol. Son quienes lidian cada día con las consecuencias de los indiscriminados ataques que están perpetrando las tropas rusas en estas 4 semanas. Los bombardeos han tenido como objetivo las vías de suministro de agua, gas, las instalaciones eléctricas, vamos, lo que viene siendo asesinar a la población civil, un crimen de guerra, como os comentaba el otro día en la contra. En su día a día están pendientes de que se reparen estos daños para evitar que los ciudadanos padezcan hambre, sed y frío, cosa que por supuesto están padeciendo. Estamos pasando frío en Madrid, y está pasando frío en Sevilla, pues no os digo en Ucrania. Es difícil calcular el número de víctimas civiles ucranianas. Habría cerca de 1 millar verificadas por la ONU. Entre ellas un centenar de niños. Esto es de estas cosas que te ponen la piel de gallina. Me gustaría ver a los putinejos habituales hablar de esto. No sé, quizá nos expliquen lo de la agresión estratégica y el no sé qué estratégico o algo así, o que nos digan que no sabemos de geopolítica y que nos expliquen cómo estos cabrones se han cargado a 120 niños. Pero el número real es con toda probabilidad mucho mayor, lo cual todavía hace que se me erice mucho más el cabello. El ejemplo de Mariupol es desolador. Esta ciudad portuaria, que vivía un resurgir industrial y cultural gracias a la inversión del gobierno, ha quedado arrasada.
el 90% de la ciudad está destrozado. Bueno, ahí está el vídeo que he subido antes a Twitter y lo podéis ver. Está en varios sitios en las redes sociales. Es un vídeo hecho con un dron. Se te pone mal cuerpo nada más verlo, porque uno se imagina pues, su propia ciudad, ¿no? En esa situación. Afirma en este foro de alcaldes el vicealcalde Sergei Oflov. Según los datos, el 30% de las bombas rusas han caído en esta urbe, que tenía más de 400.000 habitantes. Habrían muerto unas 3.000 personas en esta ciudad, donde los cadáveres se entierran en cualquier sitio, ya que llegar hasta el cementerio resulta imposible por los ataques y la escasez de combustible. El presidente Zelensky ha dicho este miércoles que aún quedan unas 100.000 personas en Mariupol que apenas salen de los refugios. Cae una bomba cada 10 minutos, decía un capitán en la CNN esta semana. La reclamación constante es que se abra un corredor humanitario seguro para evitar heridos o traslados forzosos a territorio ruso. El 45% de los ciudadanos de Mariupol eran rusófonos, es decir, era gente que hablaba ruso como lengua madre. Y son rusas muchas de las víctimas, según las autoridades municipales de esta localidad. Hemos visto bombardeos a una maternidad que para el Kremlin era un escondite del batallón Azov, que son 1000 tíos a los que les están sacando un partido tremendo, pero en fin, donde las embarazadas salían en camilla. Al teatro de la ciudad o a una escuela también serían refugios de este batallón, tenía refugios por toda Ucrania, como podéis ver, casi un refugio por miembro del batallón, donde se refugiaban aterrorizados cientos de ciudadanos. La toma de Mariupol sería un punto de inflexión para las tropas rusas, que llevan sin cosechar éxitos desde hace días. Más bien, hasta en algunos puntos han retrocedido. Están estancadas y todo indica que tienen problemas logísticos. Según nos explicaba Cristian de Villanueva, que no es familiar mío, aunque tiene un apellido fantástico, director de la revista Ejércitos, una gran revista, por cierto, os la recomiendo. Tras fallar la operación Relámpago inicial, ahora la estrategia es la imposición de costes. Es decir, se libra una guerra de desgaste con el fin de que los ucranianos se vean forzados a rendirse, que los está matando de hambre. Pero están lejos de hacerlo. Si Mariupol cae, el Kremlin podrá derivar tropas a otros frentes. Además, este era el mayor ejército del mundo. No entiendo cómo tiene que... Se ha paralizado con una ciudad de 400.000 habitantes. Como os comentaba ayer en la contra, quizá no había que tener tanto miedo a sus bombas nucleares porque seguramente ninguna funciona. O la tiran hacia Nueva York y que les cae en San Petersburgo. Teniendo en cuenta los chapuceros que son esta gente, podría suceder cualquier cosa. No consiguen rendir una ciudad de 400.000 habitantes. Esa es la realidad. Una ciudad en el Mar Negro que lleva sin agua, sin luz, sin gas desde hace 20 días. En fin, que necesita tomar Mariupol por dos razones. La primera, porque así puede distraer esas tropas y llevárselas a otro lado, no sé, a sitiar Dnipropetrovsk o la propia Kiev, y ya de paso porque se apunta un tanto propagandístico. Puede decir que Mariupol ha sido un paseo militar. Pensad que en Rusia todo lo que les dan se lo comen, más o menos como nuestros putinejos, que se nutren esencialmente de esas fuentes de información. Además, este puerto facilitaría la conexión de las autoproclamadas repúblicas del Donbass con la península de Crimea, anexionada en 2014. A su vez, impediría el acceso a Ucrania de Ucrania al mar de Azov. Mariupol es una ciudad mártir, como antes lo fueron Alepo o Grozny, pero no es la única. Ambas machacadas por los rusos, por cierto. En cada ciudad de Ucrania, desde Leópolis en el oeste a Odessa en el sur, a Kharkov en el este, la resistencia es feroz. Hasta el momento, de las ciudades de mayor tamaño solo han tomado Jersón, donde los ucranianos luchan por recuperar el control. En el noroeste, Kharkov, la segunda ciudad del país, también ha sufrido una gran destrucción. Casi 1 millar de edificios están destruidos por los bombardeos, según los servicios de emergencia ucranianos. El putinejo de guardia dirá, no, han sido 2 o 3 y eran cuarteles del batallón Azov. Esto es propaganda de la OTAN, propaganda otánica. La mayor parte de estos edificios eran residenciales. Al menos 500 habitantes de Kharkov, a unos 50 kilómetros de la frontera rusa, han perdido la vida. Kharkov hoy es la Stalingrado del siglo XXI. Decía hace unos días Oleski Arestovich, asesor del presidente ucraniano. Era una ciudad vibrante y universitaria, repleta de jóvenes estudiantes. Hoy las universidades permanecen cerradas y el personal ha sido evacuado. Es difícil asumir esta situación. Este panorama es cada vez más común en las urbes ucranianas. En las últimas horas, Sumy, en el este, con unos 270.000 habitantes, está casi cercada, según Andrei Baranov, uno de los concejales locales. Unas 100.000 personas han salido de la ciudad, según la BBC. De nuevo, el putinejo de guardia dirá, no, la BBC miente, es todo mentira, es el nuevo orden mundial, está Soros por detrás con el tal. No hay 100.000 personas, hay 1.000 y son los del batallón Azov que se han atrincherado allí porque son muy malos. Os lo digo para que sepáis ya la versión putineja de esta historia. Así no perdéis el tiempo leyendo sus cuentas de Twitter o yendo a buscar la información en la agencia TASS, que viene a ser exactamente lo mismo.
Bien, han secuestrado alcaldes, algunos han desaparecido y no sabemos cuál ha sido su destino. Han sido el batallón Azov, no lo olvidéis. El alcalde de Ostomel, Yuri Ilich Prilipko, fue asesinado por el fuego ruso. Fue el batallón Azov, sin ninguna duda, mientras ayudaba a sus vecinos. Quieren extender el caos y el pánico. Esto es el batallón Azov el que está extendiendo el caos y el pánico, caray. Pero no lo están consiguiendo, relata Klitschko. Claro, porque el batallón Azov son malos, son además del nuevo orden mundial, son de Soros, son de la ideología de género, pero no son muy listos, por eso no lo están consiguiendo. El ex campeón mundial de boxeo y su hermano gemelo Vladimir han cambiado en pocos años su gloria deportiva por la lucha por la supervivencia de su pueblo. Los alcaldes lo tienen claro, los putinejos también. ¿Qué tienen claro? Os preguntaréis. Tienen claro que Putin no va a parar. Quiere volver a 1991, es decir, cuando cayó la Unión Soviética, cayó, se implosionó sobre sí mismo, colapsó. La ayuda económica y militar es fundamental para ponerle freno. Cada vez tendrá más reclamaciones, afirma Sergei Morgunov, alcalde de Vinnytsia, de 360.000 habitantes. Claro, si es que en Ucrania había 44 millones de personas, y es que está lleno de ciudades grandes. En el oeste, el alcalde de Leópolis, conocida como el BIF en la lengua local, en ucraniano, o como el BOF en ruso, o polaco creo que es, Lemberg en alemán y Leópolis en castellano, Andrei Sadovil relata cómo los testimonios de los ucranianos que llegan a su ciudad en busca de un lugar más seguro son estremecedores. Están destruyendo la vida, matan a civiles y violan a mujeres. Estamos reviviendo la Segunda Guerra Mundial, dice Sadovil. Leópolis ha empezado a escuchar el sonido de las sirenas que anuncian los bombardeos, si bien dista mucho su situación de la que vive Kharkov en el este o la misma Kiev. No hay más que ir al mapa para ver que Leópolis, pues la verdad es que está bastante lejos del frente. Este es un país muy grande, es el país más grande de Europa, así que hay un montón de kilómetros desde Mariupol hasta Leópolis. Bien, continuamos. Nos habíamos quedado en Leópolis, ¿no? Bien, número de refugiados. Leópolis, situada a 70 kilómetros de la frontera polaca, acoge de momento unos 200.000 desplazados. 10 millones de ucranianos, 1 de cada 4 ha dejado su hogar este mes. Vamos a poner las cifras. Esto ha sido todo cosa del batallón Azov, os lo digo para que lo sepáis. Que han ido casa por casa, de 10 millones de tíos, han tenido bastante trabajo los del batallón Azov, aparte de arrasar ciudades, pues claro, también han tenido que ir sacando a los ucranianos de su propia casa. Su maldad no conoce límites. El número de refugiados crece imparable. Ya hay más de 3,5 millones según ACNUR. A todos los ha echado el batallón Azov y andaba Soros también por detrás de ellos. Más de 2 millones están... Y la OTAN, no lo olvidéis. Había muchísima otanidad en todo este tema y los han ido sacando. Más de 2 millones están en Polonia, que ha abierto sus puertas. La Unión Europea ha activado por primera vez un mecanismo para facilitar la recepción de ucranianos en sus fronteras. Y ha hecho bien. A España han llegado más de 25.000, según el ministro español de Inclusión, Seguridad Social, bla, bla, bla. Es decir, lo que viene siendo Escrivá, el cabroncete este que nos quiere poner la cuota de autónomos por las nubes. Las ciudades han sido clave en estas 4 semanas y seguirán en el punto de mira de las tropas rusas, pero tomarlas será muy complejo, pues son ciudades grandes. Exigirá la movilización de más tropas y el Kremlin ya ha sufrido miles de bajas. Fuentes rusas hablaban hace un par de días de unos 10.000 efectivos, aunque el dato se corrigió rápido. Esto apareció en un periódico ruso, pro-Kremlin además, y después lo borraron a toda leche. Los ucranianos elevan el número hasta los 15.000. Más que en las 2 guerras chechenas. Estados Unidos cuenta con al menos, aproximadamente, lo han hecho, no sé cómo lo habrán hecho, pero calcula unos 6.000. En un mes es una cantidad muy elevada y librar una batalla casa por casa demandará más tiempo, dinero y tropas. Y ya lo siento por los pobres soldados rusos, la mayor parte de ellos reclutas a los que han enviado a morir allí. Ucrania ha planteado la resistencia desde las grandes ciudades porque desde ahí dan ventaja al defensor. Es muy difícil porque desde una ciudad pueden lanzarte un misil desde cualquier sitio. Esto es lo que comenta Villanueva, el de la revista Ejércitos. Lo que os he comentado antes, la razón por la cual están haciéndolo de esta manera. Coincide Félix Arteaga, investigador principal del Real Instituto Elcano, con este planteamiento. Las ciudades dan la ventaja al que defiende, el que ataca ha de arriesgar mucho más. Cuando se pasa a la zona urbana hay que ir casa por casa y con una resistencia decidida retrasa el avance. No se puede ayudar desde el aire porque bombardeas a tus propias tropas, claro, que están dentro de la ciudad. La capital siempre es más atractiva para el atacante porque ahí está el gobierno. Pero claro, todavía no han conseguido. Claro, si están tardando esto con 400.000 habitantes, no sé cuánto tardarán con Kiev. Bien, la historia de Ana Alonso continúa, tampoco os quiero aburrir más, pero vamos, ya básicamente remata. Bien, pues eso, han pasado
Ha pasado un mes desde que empezó esta guerra y como vemos Putin está batiendo sus propios récords, los que él mismo había fijado en su momento y los está batiendo todos los días. El nivel de crueldad que está desplegando en lugares como Mariupol o como Kharkov hace un par de semanas o como Kiev en cuanto entre por allí, pues son mayores de lo que pensábamos. Está matando a los civiles de manera concienzuda a pesar de que la putinejidad decía que no, que iban a ir solo a por bases aéreas y no sé qué y no sé cuántos, ¿no? Que la culpa era de la OTAN, ya se sabe, y que no le había quedado más remedio. Bien, no sé qué culpa tendrán esos 120 niños que han matado a las tropas rusas, o 120 que se sepa, que quizás sean muchos más, o cualquiera de los civiles inocentes que han muerto y que les tocará morir en las próximas fechas por culpa de este malvado, y no se me ocurre de este criminal de guerra que es Vladimir Putin. La guerra todavía le queda, no sabemos por cuánto tiempo, lo ideal sería que terminase cuanto antes, pero que terminase no en el silencio de un cementerio. Lo ideal sería que terminase con Rusia obligando a replegarse, que en Rusia se produzca un levantamiento contra Putin y que a Putin se le pueda poner delante de un tribunal de guerra, que es lo que se merece y lo que se ha buscado. A él, a todo su gobierno y a sus generales, por lo menos a los generales, no al que esté en Vladivostok, en el otro extremo del país, sino a los que han estado participando en esto. No sé si lo llegaremos a ver, pero sería lo ideal. Entre tanto, pues que los ucranianos resistan, y para eso necesitan la ayuda de Occidente. La ayuda de la OTAN y de los países occidentales, ayuda humanitaria, antes que nada, eso lo primero, es decir, alimentos, medicinas y demás, médicos y lo que haga falta para paliar en la medida de lo posible su sufrimiento, y después ayuda militar también, ayuda armas, municiones para que puedan defenderse. Ellos ponen la parte difícil, que es la de poner la carrocería, poner el cuerpo para defender su propio país. Creo que la rendición sería un error para ellos, que pasarían a convertirse en esclavos de un tirano, y sería un error también y un problema para todos nosotros, para Occidente. Bien, esto... Creo que la cosa está clara, acabar la guerra como sea, no vamos a acabar la guerra sin haciendo todas las concesiones, eso se llama paz de los cementerios, y no creo que los ucranianos estén, y ellos lo saben mejor que nosotros, que están enfrentándose a estas bestias pardas.